Amigos, muchas gracias por estar aquí en el programa de la periodista Lolita de la Vega, este programa Aquí Entre Nos. El día de hoy vamos a tener el gusto de estar con usted, José Monroy Sorribas, su servidor Jorge Sandoval, y vamos a conversar con un hombre, con un militante del PRI, con un hombre que siempre ha ido en cuestiones progresistas en cuanto a la política, un hombre que tiene un gran recorrido, una gran trayectoria política, un hombre que no necesita demasiada presentación, me refiero a José Alfaro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Jorge, buenas noches, querido Pepe Monroy. Es un placer, Pepe, tenerte en este espacio de Lolita de la Vega y compartir con mi entrañable Jorge unos minutos de reflexión en algo que sin lugar a duda se lo han pedido a Lolita, entrevistar personajes que estén de alguna manera en el tema y en los temas que le interesan a miles, decenas de miles de seguidores que tiene, y tú eres uno de ellos, tocayo querido. Hombre, muchísimas gracias y gracias por la presentación, querido Jorge. Muy amable, gracias. Hoy es un día, estos días han sido días muy movidos, álgidos políticamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues presentó el día de hoy su cuarto informe de gobierno, como dijera Pepe Monroy, bueno, el cuarto por decir un número, pero en realidad sabemos que son muchos, muchísimos más, ¿verdad, Pepe? Así es. Sí, bueno, y a propósito de esta puesta de ficha, me parece que el informe del presidente, el 14º o el que fuera, pues no es otra cosa más que seguir dando cuenta de lo que dice en las conferencias mañaneras, en donde los datos son discutibles, los números son discutibles, pero él dice tener otros datos y otros números, pero hay algunos que rayan verdaderamente en la ignominia por ser falsos, por no tener una fuente robusta y vigorosa que lo sostenga. O sea, el aeropuerto Felipe Ángeles no es ni con mucho el mejor aeropuerto de América Latina. Y yo no sé dónde están las 100 universidades que atienden a 70 y pico mil de estudiantes. Pero bueno, esto está inmerso en un contexto, Jorge y Pepe, que si me permites, trataría yo de colocarle a nuestro invitado de honor la bola en su cancha, porque está en la agenda política con una sucesión presidencial adelantada, en donde ha provocado que los partidos políticos se vean inmersos en cosas que antes no habíamos visto o las habíamos visto de otra manera. Partidos contrarios ideológicamente, ahora unidos en alianzas para propósitos electorales, aunque no tengan un programa común, pero sí traen la idea clara de vamos a buscar el poder. Pepe Encarnación Alfaro es un militante distinguido, por lo menos, si no me equivoco, casi 5 décadas contemplan la militancia de Alfaro Cázares en el Revolucionario Institucional. Nunca se ha ido de ese partido, nunca ha renunciado como tal al PRI y ha trabajado, él nos lo dirá, por lo menos en distintos encargos, ha sido diputado, delegado, etcétera, por lo menos con una veintena de presidentes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Esto nos habla, Jorge, de que si hay alguien que conoce la entraña, la tripa, la parte más profunda de los subterráneos, ¿no? De la tubería del Partido Revolucionario Institucional, es Pepe Encarnación Alfaro Cázares, oriundo de Sonora, pero lo conocen en todas partes de la República, en una relación personalísima con Luis Donaldo Colosio, pero que ha marcado, como dices tú, una postura de vanguardia. Hoy dirige una organización que se llama Líder. Y sin más preámbulo, Jorge, yo le preguntaría a Pepe Encarnación, danos, si nos lo permites, un poco tu visión de entrada de cómo estás viendo este momento político al cuarto año de gobierno, esta sucesión adelantada y, por supuesto, cómo estás viendo, Pepe, la postura de tu partido en la alianza con el PRD y con el PAN. Bueno, muchas gracias, Pepe, por los comentarios sobre mi persona. Sin más, te digo lo siguiente, sí soy un militante de toda la vida
desde las organizaciones juveniles del partido y he tenido la oportunidad, como ustedes, de ver ese proceso de transformación del sistema político mexicano. Nosotros, mi generación, se incorpora a la política en un momento en el que el PRI era el partido hegemónico. Ya no era el partido, casi el partido de Estado, pero sí un partido hegemónico con todo lo que esto quiere decir. O sea, un partido con controles totales, con un presidencialismo fuerte. Hubo quien nos calificó como la dictadura perfecta. Un partido que controlaba los procesos electorales, los órganos electorales, en fin, no podía explicarse el desarrollo del país o la actividad social si no era a través del partido. El partido heredero y conductor de un proyecto social revolucionario nace con un propósito, con un objetivo que deriva de ese movimiento social que nos generó el proyecto en un documento precioso, en un documento que nos sigue rigiendo como mexicanos, que es la Constitución Política de 1917, ley y proyecto social. Así nos formamos. Sin embargo, en el desarrollo del partido se fue quedando rezagado el tema de la democracia. En 1917, con la promulgación de la Constitución, con el establecimiento de los derechos sociales, iniciamos una etapa que la podemos identificar como la República Social. Antes había habido dos transformaciones previas en nuestra historia, cuando pasamos de ser colonia a ser una república independiente. Esa fue la primera transformación. Cuando la segunda se da, cuando con Benito Juárez pasamos a ser una república laica, con la separación de la iglesia y del Estado y la conformación o el diseño de un Estado pues más liberal y democrático. E insisto, la tercera gran transformación fue el 17 con la República Social. El PRI fue el responsable de conducir al país en el contexto de los objetivos de esa república. El desarrollo nacional, el generar oportunidades, el crear instituciones que hicieran posible la concreción de ese proyecto consagrado en la Constitución. Pero insisto, nos fuimos rezagando en el contexto electoral, democrático, de decisión de la sociedad. Y obviamente, conforme fue evolucionando la sociedad, se fue transformando el país y obviamente al partido las demandas sociales, las demandas por una mayor democracia le fueron quedando pequeñas. El partido no fue capaz de transformarse. Sí, empezó una gran transformación y empezó con un proceso de transformación de lo que hoy conocemos como transición democrática. Hay que ponerle mucho ojo a esto. Transición democrática, porque eso lo vivimos. Fue el tránsito del partido hegemónico a un sistema de partidos plural, en donde las elecciones, el ejercicio de la soberanía del pueblo que se ejerce a través de los poderes en su integración, estuvo ya a cargo de autoridades autónomas no gubernamentales. Nace el IFE, luego INE, Tribunal Electoral, desaparece el colegio electoral, etcétera. Y aparece todo un universo, una constelación de partidos políticos que enriquecen nuestra vida, pero que dividen el ejercicio del poder. Y es así como la transición democrática nos lleva a una crisis que llevó a la nación a una inmovilidad política, ¿no? De crisis del ejercicio de gobierno, y entonces se requería un cambio, otro cambio, una transformación, una nueva transformación. Y eso derivó en la propuesta de la construcción de la Cuarta República, de la Cuarta Transformación.
Fue en el seno del PRI en donde surge este proyecto de la Cuarta Transformación, transitar hacia la República Democrática, pasando primero por un gobierno de coalición que nos permitiera en el ámbito del Congreso de la Unión, en coordinación con el Ejecutivo, poder transitar las diferencias políticas en un ejercicio de gobierno favorable a la población. Gobierno de coalición que nos llevaría después a la construcción de la Cuarta República con un semipresidencialismo o semiparlamentarismo. Ese es el proyecto de la Cuarta Transformación, que compró muy bien, se lo compró muy bien Andrés Manuel López Obrador, a Porfirio Muñoz Ledo y a otros actores políticos del priismo, porque se podía prever que la elección del 18 iba a ser muy justa, muy apretada, que nadie tendría mayoría, nadie. Entonces, la Cuarta Transformación iniciaría con la convocatoria a un gobierno de coalición con el partido que ganara, que podía ser Morena. Y Morena compra la idea. ¿Qué pasa? Que el resultado electoral lo regresa a la situación de partido hegemónico. Y López Obrador, en lugar de comprometerse con la auténtica y efectiva Cuarta Transformación, nos da una transformación de cuarta. Una transformación sin sentido, sin objetivos, sin orientación, sin propósitos, sin proyecto nacional, que nos tiene en una situación de franca desviación de los proyectos que están inscritos en la propia Constitución de la República. ¿De qué se trata ahora? De reconstruir, de retomar ese camino y de realmente poder ser capaces de ofertar a la sociedad ese proceso de transformación que quedó trunco con la elección de López Obrador y el triunfo abrumador de Morena. Ese es el compromiso. Pero a José ver, Alfaro, Pepe. pero a ver, sí, perdón, Pepe. José Alfaro, apenas hace 4 años el PRI gobernaba este país. Tenía un presidente, tenía la mayoría de los gobernadores, tenía gran mayoría en las cámaras. Hoy el PRI, estamos viendo lo que ya sabemos, lo que se ve no se juzga, y aparte con un liderazgo que parece no tener rumbo. Si está pasando todo esto que acabas de enumerar, José Alfaro, pues gran parte de la culpa es de esta oposición que no ha podido construir un liderazgo y no ha podido construir ideas que puedan mover a esa sociedad, a ese camino que tú bien estás llamando, José Alfaro. Sí, mira, tienes toda la razón. Desde que perdimos la elección en 2018, debimos haber asumido con toda responsabilidad de que las cosas no iban bien en el PRI. Ganamos, recuperamos la presidencia de la República del 2012 y muchos creímos que ya iniciábamos una quinta etapa del partido, en donde el partido iba a retomar sus raíces, iba a retomar el proyecto, y es ahí, en ese gobierno, el 2014, cuando surge la iniciativa del gobierno de coalición. Por eso digo que surge de nosotros. Sin embargo, y hay que decirlo con todas sus letras, el gobierno del presidente Peña Nieto no fue corresponsable con su partido. Al contrario, el partido asumió, el partido asimiló todos los errores y las fallas y las desviaciones que se dieron en el gobierno y no fuimos capaces de reconstruirnos. ¿Qué sucedió? Que fue un gobierno en donde el partido fue muy permisivo con las fallas, con las desviaciones, con la impunidad, con la corrupción, con el abandono de los compromisos sociales, con el abandono de su base social, con la impunidad. ¿Y qué esperábamos? La gente se sintió defraudada. Claro. Y nuevamente nos quita su respaldo y perdemos de manera abrumadora. ¿Qué requeríamos? Refundarnos, reorganizarnos,
asumir de manera objetiva, seria, honesta, las fallas que tuvimos y empezar un proceso de reorganización. Pero no lo hicimos. No, No lo y te voy a hicimos. decir, perdóname, Pepe, pero se me antoja mucho interrumpirte en este momento. Y la cereza del pastel de todo esto que narras, de la lista de culpa del partido, pues fue las candidaturas de mí y de Miquel Arreola, que no eran priistas y que se las impusieron al partido sin haber militado, sin haber tenido los méritos de haber ido, ya sabes, ¿no? A mojarte los zapatos, a colgar los pósters. Es decir, no había ni de forma ni de contenido más que el reconocimiento pues, al talento de Mido o eventualmente a la habilidad de Miquel. Pero yo creo que esas dos cosas pudieron por colocar el tiro de gracia del partido, en donde lo que dices es impecable, el nepotismo, la corrupción, la frivolidad, el exceso, Pepe. Y esto fue provocar el divorcio con la ciudadanía. Ahora, claro está que el PRI, PNR, PRM y PRI han sido los grandes constructores de instituciones. A ellos, a este partido, se le debe que haya los diputados de partido, los diputados plurinominales, las suplencias, etcétera, etcétera, etcétera. Este paso a pasito de ir perfeccionando el modelo democrático, que hay que revisarlo, pero es otro cantar. Pero yo me sumaría un poco en la narrativa que haces, con la preocupación de Jorge de, y no se ha aprendido a hacer oposición, porque cuando el Partido Revolucionario Institucional lo dirige alguien que queda en evidencia por sus dichos, por su manera, por sus modos, por sus grabaciones, por la riqueza inexplicable, por la actitud que toma, pues llega un momento en que dices, de veras, eso es el PRI con el cual se quiere recuperar la ciudadanía. Y ahí te hago la otra pregunta. Si esto es ese PRI, ¿cuál es la postura de esta generación a la que tú representas muy dignamente y también de grupos que sabemos simpatizan con Grupo Líder, Alianza Generacional, Plataforma, asociación, organizaciones adherentes, etcétera? ¿Cuál es la postura frente a un líder del PRI como Alito Moreno y frente a esto que Jorge dice muy bien de que no han sabido ser una oposición seria, propositiva y digna? Están en el pleito del lavadero. ¿Cuál sería la postura, Tocayo? Bueno, lo que hay que tener muy claro es que, insisto, desde el 18 necesitábamos involucrar al partido en un proceso de refundación, de transformación. Refundar es reorganizar, rearmar, respetando las bases, el origen y los principios que nos dan sentido, que nos orientan. No lo hicimos. Seguimos pensando que el partido era el partido de muchos años. Ciertamente, Pepe, el partido fue el gran constructor, el gran impulsor de instituciones, de todo ese proceso de transición democrática, pero no se transformó a sí mismo, no cambió. Siguió transformando, pero quedó anclado en viejos esquemas, en viejos modelos, en viejas estructuras que ya no funcionan y en viejos comportamientos. ¿Qué sucedió? En lugar de meternos a convocar a una asamblea para analizar estructuras, estrategias, programas, proyectos, en lugar de eso, nos fuimos a la disputa por los restos del partido e hicimos un proceso interno mañoso, amañado, deshonesto. Yo participé como fórmula con Ivonne Ortega. Sabía que nos iban a ganar porque conocía a los actores y porque intervinieron los gobernadores. Los gobernadores intervinieron para impulsar a Alejandro Moreno en un acuerdo de cúpula partidista. Ese es el gran daño que hemos tenido. Es el daño que tiene el partido. Un partido de acuerdos cupulares no puede ser un partido que represente a la sociedad. Claro. Alejandro Moreno ganó así la dirigencia y se le da el voto de confianza.
por ser un personaje joven. Yo no me fui del partido, Ivonne sí, desafortunadamente se va del partido, pero nos quedamos con el grupo de personas que nos apoyó en la campaña. Más de 400,000 votos en el país no es algo despreciable, aun cuando ellos asumen que tuvieron más de 1,500,000 o 2 millones de votos, suman los nuestros para ellos. El proceso les dio 1,500,000, nosotros como 400, pero dice Alito, gané con más de 2 millones. No, 2 millones supuestamente votaron, ¿no? Pero de ahí hubo una parte de lo que nos dejaron, lo que no nos quitaron, que fue de Ivonne y de un servidor. Bueno, esa gente, esos militantes quieren un cambio efectivo. ¿Qué pasó con Alejandro? Alejandro se reveló como lo que es, un personaje que está ubicado solo en la defensa de su interés personal, de su ambición personal y de los compromisos grupales que tiene. No le interesa el partido. Claro. El partido sigue teniendo, y esto es absurdo, el mismo programa de acción que aprobamos el 2017 cuando éramos partido en el gobierno. Tenemos los mismos documentos básicos de cuando éramos partido en el gobierno y tenemos la misma estructura organizativa de 1946, cuando nos transformamos en PRI. Y tenemos los mismos programas de organización territorial y de programas electorales de hace más de 40 años. Y lo digo porque fui operador de esos programas. Sirven. El partido tiene 2 enfermedades graves que ameritan cirugía mayor: autoengaño, simulación. Son enfermedades que van llevándolo cada vez más a una situación de gravedad que no podemos permitir. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Primero, la actual dirigencia es una dirigencia fallida, porque si Alejandro Moreno, con todas esas situaciones que lo han caracterizado, hubiera sido un dirigente que nos diera triunfos, que de los 21 procesos electorales hubiésemos ganado al menos 10, es más, que hubiésemos retenido los 10 que gobernábamos, podríamos decir, bueno, tiene fallas, tiene errores, pero es bueno dirigiendo al partido, es bueno ganando elecciones, pero no gana elecciones. De 21 ganamos una, ganar 10. Ese no es un buen score en ningún lado. Es una dirigencia fallida. Y si no sabe ganar elecciones, ¿por qué entonces va a seguir siendo dirigente? Más allá de las situaciones de escándalo mediático en los que está envuelto y los conflictos de carácter jurídicos en los que lo ha metido el gobierno del presidente López Obrador y el gobierno de Campeche. José Alfaro, si esto fuera iniciativa privada, ya lo hubieran corrido 1000 veces. No, bueno. Alejandro Moreno, si esto fuera la iniciativa privada, porque lo que no funciona se cambia. Claro. Por eso hemos insistido. Sin embargo, Alejandro se sostiene, se apoya, pues en los documentos del partido, que es un dirigente que fue electo para 4 años, que termina en agosto del año que entra, y lo que hemos venido acotando nosotros es su intención perversa de querer quedarse más allá de agosto para garantizarse a sí mismo y a su grupo el manejo de los procesos de postulación de candidatos y las listas de candidatas y candidatos de representación proporcional. Es decir, quedarse con la franquicia y con los restos de la representación que le garanticen prerrogativas y representación en las cámaras. Y fueron, digamos, fueron. Ah, bueno, ya, eso es lo personal. Lógico, pero tocayo, a ver, aquí en esta parte que es clave, ¿por qué Alito Moreno hace esta apuesta tan temeraria? Porque tiene controlado el Consejo Político, porque tiene controlado el Comité Ejecutivo Nacional, porque tiene controlada la Fundación Colosio, porque está ahí los Murat, los Moreiras,
porque tiene aparentemente controlada o amenazada, no sé cómo le quieras llamar, a la bancada priista en la Cámara, y también por otra, porque hasta donde me da la entendedera, cuando hay procesos electorales, no puedes hacer cambios de dirigencias en los partidos. ¿Eso es correcto? Es correcto, por eso digo que de manera perversa, Quiere ligarse. él pretendía, porque no se le va a permitir, y eso es algo que comentaremos, él pretendía llegar a agosto sin convocar a la renovación, y entonces el estatuto prevé que si se llega a la fecha de término de periodo sin haber convocado, el Consejo Político puede darle una prórroga, y más aún si se inicia un proceso electoral durante los cuales no puede haber cambio de dirigencia. Pero frente a los malos resultados, frente a los escándalos mediáticos, frente a los procesos jurídicos, y aquí quiero hacer un paréntesis, Alito se dice perseguido político por el voto de la fracción parlamentaria del PRI contra la reforma eléctrica. Y yo pregunto, ¿por qué Marcos Cortés no es perseguido político si la bancada del PAN votó en contra también? O ¿Por qué no es Zambrano, perseguido político Jesús Zambrano, Zambrano, dirigente del PRD, si la bancada del PRD votó en contra también? ¿Por qué Dante Delgado no es perseguido político si la bancada de Movimiento Ciudadano votó en contra de la reforma eléctrica? No, no. Las venganzas, como él le llama, se dan cuando hay cuentas pendientes. Entonces, Alejandro debe tener cuentas pendientes por lo que le están haciendo esta situación. No es una cuestión de persecución política. Puede ser en todo caso, puede ser, y no es sano para la República, por supuesto, puede ser un ajuste de cuentas políticas por deudas no saldadas políticas. ¿Qué ofreció Alejandro a López Obrador en cuanto a la reforma eléctrica que no pudo cumplir? ¿Por qué? Porque, mi querido tocayo Pepe, porque no tiene control total de la fracción parlamentaria del PRI en la claro. Cámara de Diputados, porque hay un número importante que no son sus incondicionales. Él metió 21 plurinominales, metió de incondicionales. Gente que más allá de méritos, más allá de carrera partidista, su característica fundamental es la cercanía y la lealtad absoluta al dirigente del partido. Pero solo ellos le responden, el resto de la fracción no. Por eso no pudo cumplirle a López Obrador el seguro ofrecimiento que hizo de la votación a favor de la reforma eléctrica. No, no es un perseguido político. Si acaso hay un ajuste que se está haciendo ahí con él, porque si no, también Marcos Cortés, Jesús Zambrano y Dante Delgado serían perseguidos políticos de igual manera. Entonces, sin embargo, hacia donde vaya el escándalo, nos golpea como partido, nos afecta, porque Sobre eso, José Encarnación Alfaro, sobre eso justamente. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le puede decir a los militantes del PRI, pero a esos, los que están en el comité de Manzana, aquellos que son los que verdaderamente recorren las casas pidiendo el voto, a esos que pegan los pósters por todos lados, los que sí van a las asambleas, los que pocos, y perdón que te diga, los pocos que siguen creyendo en el Partido Revolucionario Institucional, viendo todos los días, tarde, mañana, noche y en las redes sociales, como a ese líder que tienen como líder de su partido, pues lo van a seguir. ¿Cómo te puedo pedir que me sigas si ves quién soy? el priista de territorio, el priista de base, el priista que sigue siendo lo que se le llama el voto duro, es un priista institucional que se ha forjado en el respeto a la institución de las dirigencias y seguimos en ese formato y seguimos creyendo que las cosas pueden resolverse. Y sí, las cosas pueden resolverse. Tenemos un voto duro que va de los 8 a los 9 millones de votantes. Ese es el voto duro del partido. No es despreciable. Y en cuanto a preferencias electorales, rondamos entre los 16 y los 18 puntos porcentuales. No es algo despreciable.
pero sí es algo que puede ir degradándose, puede ir yéndose abajo. De ser un partido que estaba en los 40 o más de los 40% de preferencias y de resultados, ahora tenemos que decir que 16 o 18 no son malos. Pero bueno, ¿qué tenemos que decirle a ese militante de base? Que el partido como está ahorita ya no va a funcionar, ya no funciona así, que tenemos que transformar al partido, que tenemos que cambiarlo, pero tenemos que llevarle el modelo, la forma, no solo decir el partido está mal y hay que componerlo. Como decían en el pueblo, remedio y trapito. El partido está mal en su estructura por estas razones y es de esta forma en la que el partido debe tener una nueva estructura de organización, porque los sectores ya no son lo que eran hace 40 años. Los consejos políticos, que fueron una idea extraordinaria de Colosio para democratizar al partido en los años 80, ya no son los instrumentos de decisión, de deliberación y de conducción democrática del partido. Hay que cambiar, bueno, nuestro programa. Tenemos que profundizar en lo que es el gobierno de coalición y ponernos como punta de lanza para empujar la auténtica transformación del país. Entonces, hay que ir a hablar con ellos, a decirles, no se trata de que Alito es malo y hay que quitarlo y hay que poner otro, porque ese otro u otra puede resultar peor. No, hablemos del partido que necesitamos. Hablemos del modelo de organización política partidista en que debe transformarse el PRI para tener más futuro que historia, porque de otra forma nos vamos a quedar en el museo de la historia de las instituciones y nuestra construcción de instituciones políticas, sociales, van a ser como estatuas de bronce en el recuerdo de lo que fue la grandeza del partido. Y No, más no aspiramos lejos, a eso. y más lejos, Pepe. No se puede, me parece, Jorge querido, estar viendo, alguna vez lo hemos platicado en lo privado, estar viendo por el retrovisor. Las Exacto. generaciones actuales que hemos coincidido en tiempo y espacio, que estamos entre los 60, 70, algunos de ellos, en donde aparece una nueva, ojo, un nuevo segmento social, porque sucede que antes a los 60 pues ya estabas fuera de circulación y ahora a los 70 estás a todo lo que das, etcétera. Bueno, esta generación, junto con esta mezcla transversal de generaciones, con jóvenes que vienen empujando con todo, con tecnologías en donde son verdaderamente inconcebibles en otro momento, a lo que quiero llegar es a que finalmente esta generación no puede estar viendo el futuro viendo el espejo retrovisor. Le tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo al no sé qué va a pasar. Es mucho más grave lo que tú dices, tocayo, de estar viendo como un museo todo lo que hicimos y no tener claro hacia dónde vamos, porque entonces está claro, hay que escribir el epitafio. El PNR, PRM y PRI cumplió su propósito y yace aquí, porque la generación actual no pudo refundarlo. Ahora bien, hay PRI, lo que decía Jorge, hay priismo y hay priistas, lo hemos platicado. Y hay gentes de carne y hueso que traen todavía puesta la camiseta, que todavía avientan la moneda, Pepe Encarnación, para decir, yo sí le voy. Pero mira, cuando ves el exceso de gobernantes emanados de las filas del PRI, hoy en la cárcel, cuando ves el exceso de funcionarios militantes del partido que han ocupado cargos destacados, que se han robado todo lo posible, es entendible que la gente, más allá de todo lo que hemos dicho, los dé la espalda, les dé la espalda. Entonces, valdría la pena revisar al PRI, ir por los priistas y reorientar, como dices tú, lo que es el priismo, que al final de cuentas tiene que estar acorde a las circunstancias actuales. El concepto corporativista jaló porque don Plutarco y el contexto se prestaba para que jalara.
Ahora hay que ir de uno por uno lo que se perdió de montón en montón. Hoy la CTM no es lo que era antes. ¿No? Don Fidel levantaba la mano y decía 6 billones apoyan y vácatela y destapaba candidatos. Hoy la CNC, la CNOP, los movimientos, con mucho, y lo dijiste con una gran honestidad, y eso habla muy bien de ti, Pepe, hoy no son lo que eran. Entonces la revisión es a fondo. La cirugía, tú lo has dicho en algunos discursos, Pepe Encarnación Alfaro, es una cirugía mayor. No aguanta una cirugía cosmética. Vamos a quitarle arruguitas, a ponerle tantito botox. No, no, no. Es una cirugía de vamos a extirpar el cáncer que está matando, necrosando poco a poco a un partido tan vigoroso, tan históricamente poderoso, que hoy es un remedo de partido y remedo de dirigencia, dicho con todo el respeto. Y hay que ubicar el contexto y recordar, porque el que no ve hacia el pasado no es capaz de construir hacia el futuro. Los problemas de corrupción, de impunidad, han estado en el transcurso del propio desarrollo y transformación del país. Recuérdense con Miguel de la Madrid, ¿cuál era el lema? ¿Sí? Renovación moral de la sociedad. Es decir, ya traíamos conflicto y con López Portillo era la solución somos todos. O sea, a los problemas, me explico, el partido no fue capaz de asumir la necesidad de su auténtica transformación. Sí impulsó la transición democrática, porque si no la impulsa, tendríamos un país envuelto en la guerrilla y los conflictos armados, urbanos y rurales. Por eso el PRI inteligentemente impulsa la transición, pero no se transforma a sí mismo. ¿Y qué pasa en ese sexenio del 2012 al 18? Bien lo dices, tocayo. Se dijo, tenemos que hacer un relevo generacional y tenemos que impulsar a una nueva generación que llegue al ejercicio de gobierno para transformar el país. Y entonces el partido o los dirigentes del partido o el jefe político del partido optó por cuadros, por perfiles jóvenes para impulsarlos como candidatos a gobernadores y luego gobernadores en esos 6 años. El 80% está en la cárcel o perseguido. Claro, claro. ¿Sí? Es decir, la solución que plantearon de decir la vieja generación ya no da para más, traemos una nueva generación que la sustituya y entonces ¿No jaló? no, nos hundió. Claro. Nuestros jóvenes gobernantes nos hundieron Claro, por sus claro. excesos, por su ambición, por su corrupción, por la impunidad. ¿Por qué? Porque el partido dejó aquella magia que se llama entreveramiento generacional, aquella fórmula mágica que planteó el maestro Reyes Heroles. No se trata de que llegue una generación a sustituir a otra, se trata de entreverar las generaciones para poder combinar experiencia, entusiasmo, conocimiento, deseos de ser y de hacer. De eso se trata, de recuperarlo. Hoy las nuevas generaciones, curiosamente, confían mucho más en las generaciones anteriores. Hoy las nuevas generaciones sí quieren que las generaciones anteriores les muestren un camino, porque tienen la capacidad para dilucidar, para discernir si eso es cierto o no, si se apoya o no. Por eso es la gran oportunidad de nuestra generación, Pepe y Jorge, de recuperar lo valioso que ha sido la formación de las instituciones en el país para poder entregárselas a esas nuevas generaciones que con más ánimo, con más entusiasmo, con más limpieza de miras, con más grandeza en su visión, puedan seguir construyendo la república que se pensó desde 1929.
y que puedan empujar esa cuarta transformación para hacer posible la República Democrática. Pero tal para vez, construir esa República Democrática necesitamos refundar al PRI. sin lugar a duda, ¿eh? Oye, Jorge, y Totalmente, tal vez, José perdón, Encarnación. algo interesante nada más en esta maravillosa charla que la anticipamos de alguien que conoce el partido, que tiene este sentido autocrítico, objetivo, pero que no nada más es la crítica per se, sino está diciendo, hay que darle por acá, hay que hacer esto, hay que corregir los órganos colegiados, hay que revisar los consejos políticos, hay que ver el plan de acción, hay que ver la declaración de principios, hay que ver la plataforma, hay que hacer un programa común para poder generar alianzas de gobiernos comunes que nos hagan migrar del presidencialismo exacerbado a un sistema parlamentarista que hemos visto en la parte del otro lado del continente, que es lo que mejor resulta. Las socialdemocracias, las democracias que tienen un sesgo socialista, pero que bueno, y que el Pero PRI... para llegar a eso, mi querido Pepe, primero tenemos 2 minutos nada más, José Encarnación Alfaro, pero para llegar a lo que tú estás diciendo, necesitamos que José Encarnación Alfaro nos diga, ¿es posible a 2 años de que se va a renovar la presidencia de la República? Casi todas las gubernaturas, la Cámara de Senadores completa, la Cámara de Diputados completa, más aparte todos los puestos y cargos que hay a lo largo y ancho del país de alcaldías y congresos locales, José Encarnación, ¿pueden ustedes como oposición, como partido, poder tener ese reto y un poco de la alianza? 3 minutos, José Encarnación. Vamos a contracorriente, vamos con el tiempo en contra, pero todavía podemos. Esperemos romper las resistencias internas para lograr un auténtico cambio en el partido y lograr una dirigencia de transición. ¿Por qué de transición? Una dirigencia que más allá de pensar en la permanencia en el liderazgo, piense en 2 momentos fundamentales. Primero, una Asamblea Nacional refundacional en el corto plazo para darle nueva estructura, estrategia, objetivos y documentos al partido. Segundo, la construcción de una alianza electoral con un proyecto alternativo de nación que le diga al país qué es lo que sí se debe hacer y qué es lo que está mal. No solo criticar o señalar o atacar. No es decir, quiten a López Obrador para que lleguemos nosotros. Es decirles, esto es lo que ha fallado y esto es lo que requiere la República para que sigamos avanzando en beneficio de todos los mexicanos. Proyecto alternativo, pero para eso requerimos dirigencias en los partidos políticos, no solo en el PRI, que sean capaces de conducir en esta etapa de transición sin mayor ambición que tener la posibilidad de aportar lo mejor para el país y para nuestra sociedad. Sí podemos, sí podemos. ¿Qué Y México esperamos, queremos, no? Perdón, ¿qué México queremos? Termino, si me lo permites, George. así En es. esta maravillosa plática, déjame dejarte sin respuesta lo último que dijo el señor Alito Moreno cuando al principio dijo, yo quiero ser candidato a la presidencia, luego como que reparó, pero acaba de decir, bueno, por lo pronto, Enrique Lamadrid, Beatriz e Ildefonso Guajardo son 3 que habría que ponderar. No nos la respondas para no comprometerte, Pepe, pero a esos dirigentes, como dice Jorge, habría que ver de qué manera les puede cambiar el chip para que pueda entenderse que el proyecto se llama Nuevos Partidos y el proyecto se llama ¿A dónde queremos llevar a lo único que nos pertenece, que es esta nación maravillosa que se llama México? Así es. Rumbo, proyecto, propuesta y después nombres. Eso. Pues muchísimas gracias, José Encarnación Alfaro, a nombre de Contrario. tu amiga Lolita de la Vega, por haber estado aquí entre nos. José Monroy, muchísimas gracias. Jorge, como siempre, es un placer. Un abrazo. Queridos amigos del programa de Lolita de la Vega, aquí entre nos, muchísimas gracias. Y la próxima vez, aquí estará su amiga Lolita de la Vega. Abrazo a Lolita. Buenas noches. Buenas noches.